Los paleontólogos y geólogos afirman que los dinosaurios existieron en el planeta Tierra mucho antes que apareciera el hombre. Los dinosaurios vivieron hace entre 220 y 65 millones de años. El Homo sapiens, en cambio, se remonta hace apenas 200.000 años. Sin embargo, existen teorías no oficiales, por supuesto, que plantean la hipótesis de que humanos y dinosaurios coexistieron. Esto se remontaría a la aparición de la raza humana o en cualquier caso abriría el debate o el camino a nuevas hipótesis no evolutivas. Entre las pruebas que podrían abducirse en apoyo a esta teoría, sin duda se reconoce un papel protagónico a las misteriosas estatuillas de Acámbaro. Acámbaro es una ciudad mexicana ubicada en la zona sureste del estado de Guanajuato. Los primeros habitantes de la zona habrían pertenecido a una antigua población mesoamericana, los chupicuaros. Sin embargo, fue en 1944 cuando esta ciudad empezó a ganar importancia, cuando un modesto comerciante, un inmigrante procedente de Alemania, Waldemar Julsrud, entusiasta del arte y arqueólogo aficionado, advirtió durante un paseo a caballo unas extrañas estatuillas medio enterradas en la tierra. Intrigado por su descubrimiento, preguntó a los agricultores locales si podía recolectarlas para él o si podían recolectarlas para su colección, y posteriormente contrató a Odilon Tinajero, un granjero mexicano, para desenterrar las figuras restantes, pagándole a él y a su equipo por el trabajo. Pronto se encontró literalmente sumergido en los artefactos más extraordinarios que jamás había visto, cientos y hasta miles de asombrosas estatuillas que representaban a hombres pertenecientes a diversos grupos étnicos, pero también, por sobre todo, animales extraños que se parecían a los dinosaurios en todos los sentidos, mujeres que cuidaban a los cachorros y hombres que los montaban. Julsrud empezó a hablar del descubrimiento y varias fuentes de información comenzaron entonces a darle espacio a la historia, y entonces el descubrimiento adquirió algo de cierta singularidad, adjuntando así una gran cantidad de público que pronto empezó a dividirse entre los que estaban convencidos de que el descubrimiento de las estatuillas era genuino y quienes creyeron que los agricultores no las habían encontrado, sino que hicieron las estatuas desde cero, atraídos por la compensación que el propio Julsrud les había prometido. Como es fácil de imaginar, el descubrimiento siempre ha estado en el centro de las discusiones. Confirmar la autenticidad de estos hallazgos sería como negar la teoría del evolucionismo y admitir en cambio una versión del hombre y de su evolución más cercana a la bíblica en la que se encuentra. Es cierto que se trataría de Adán y Eva, pero no de los dinosaurios. El gobierno mexicano, en cambio, envió a 4 arqueólogos para confirmar la veracidad del descubrimiento. En un primer análisis, los 4, después de haber examinado la zona de excavación y los objetos, testificaron a favor de su autenticidad. Intrigados por el descubrimiento de Julsrud, también llegaron a Acámbaro 2 personajes eminentes. El primero fue Charles Hapgood, quien fue el primero en apoyar la teoría del cambio de polos de la Tierra. Para silenciar a quienes afirmaban que las estatuillas eran recientes, Hapgood excavó debajo de la casa del jefe de policía, que había sido construida unos 25 años antes, digamos en 1930, 14 años antes de que Julsrud comenzara sus primeras excavaciones. También estuvo con Hapgood Earl Stanley Gardner, ex fiscal de distrito y escritor, creador del personaje Perry Mason. Posteriormente se realizaron algunos estudios sobre los hallazgos con el fin de establecer una datación para su fabricación. Las figuras de Acámbaro fueron sometidas a prueba de radiocarbono y termoluminiscencia que dataron los hallazgos entre 6.500 y 4.000 años, pero cuando los científicos tomaron conciencia de la naturaleza del material analizado, a menudo se retractaban de su respuesta, afirmando que no se puede confiar en los resultados obtenidos. Sin embargo, será un astuto profesional, el arqueólogo Charles C. Dispeso,
que trabajó para una organización antropológica dedicada a la conservación de la cultura nativa americana llamada Amerind Foundation, quien le dará sentido al hallazgo. Luego el investigador examinó los hallazgos y estableció que no se trataba de objetos antiguos y tampoco auténticos, sino más bien el resultado de una producción realizada por algunos agricultores locales modernos, ya que si fueran artefactos auténticos se rayarían y arruinarían. Además también dijo que las personas inexpertas que Jules Root había contratado para extraer las estatuillas podrían haberlas roto accidentalmente. Los resultados se publicaron luego en la revista American Antiquities, pero por su tesis y la forma en la que Dispeso había analizado las estatuillas, no fueron compartidas por sus partidarios. Por lo tanto, algunas personas que creían realmente en la autenticidad de las estatuillas se opusieron al resultado obtenido por el investigador, incluidos escritores como David Lewis, Don Patton y Robert Baker, quienes, para apoyar a Jules Root, insertaron las estatuillas dentro de sus historias como Atlas Racing o Herejías de dinosaurios. La evidencia científica en contra de la autenticidad es mucho mayor que la apoya. La datación por radiocarbono no ha arrojado un resultado concluyente. Los artefactos surgieron en circunstancias dudosas. Ningún arqueólogo profesional participó en las excavaciones y las figuras están fuera de cualquier contexto arqueológico posible. Entonces, ¿las estatuillas de Acámbaro son falsas o son auténticas? Es imposible dar una respuesta definitiva a esta pregunta. Sin embargo, hay muchas otras cosas que se pueden decir sobre las estatuillas de Acámbaro. La renuencia de la ciencia oficial a aceptarlos está relacionada en gran medida con el hecho de que su autenticidad plantearía algunas de las preguntas más impactantes y que nadie tiene las herramientas para responder. Sin embargo, estatuillas muy similares, también intactas, fueron encontradas en Chupicuaro, un importante sitio arqueológico a 7 kilómetros de Acámbaro. Nadie ha cuestionado nunca la autenticidad de estos hallazgos, porque son inofensivos. Otra cosa que hay que decir es que no existe tradición de fabricación de cerámicas en la zona. Entonces, ¿cómo pudieron los agricultores haber creado tal masa de pequeñas estatuas sin tener herramientas adecuadas ni preparación técnica? Pero la pregunta más insidiosa es, ¿por qué Jules Root habría planeado una estafa tan compleja? Nunca vendió ni una sola figura. Además, ¿por qué hacer tantos? Más de 33.000. Un número mucho menor habría sido más que suficiente. Realmente esto es un poco extraño, como una broma muy cara para la ciencia oficial. Verán, es en efecto un verdadero misterio digno de ser investigado a fondo por la ciencia y la tecnología actual, pero nadie les da importancia, así como a otros hallazgos monumentales, como por ejemplo la colección del padre Crespi y su increíble misterio. Este asunto además tiene una conexión inquietante entre los mitos antiguos sobre los reptiles que vinieron a la Tierra o dioses con aspecto reptil que existen en innumerables culturas ancestrales. Por ejemplo, una de esas afirma la existencia de una especie de reptil que vivió mucho antes que nosotros en la Tierra y que de hecho serían los verdaderos terrestres de este planeta. En la historia los conoce como los Ama-Argi. Los reptilianos intraterrestres los hay los que tienen cola y piel oscura y los que no tienen cola pero son de color verde, un poco más claro y su figura es más humana. A lo largo de la historia bíblica han sido conocidos como la serpiente astuta del jardín del Edén. Esta especie no son sino una especie desarrollada a partir del resultante genético de la gran destrucción del planeta hace aproximadamente unos 65 millones de años. Veamos lo que dice la Biblia. En el Génesis capítulo 1 versículo 3 dice lo siguiente: y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Apocalipsis capítulo 12 versículo 9: y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis capítulo 20 versículo 2: prendió al dragón.
la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Su nombre, según la traducción del sumerio antiguo, se pronuncia Ama-Argi. Su significado es madres brillantes protectoras o restauradoras. Los intraterrenos o intraterrestres reptiles nativos terrestres, los Ama-Argi, tienen a su gran reina llamada Dim-Mege y viven principalmente, según los registros sumerios y canalizadores posteriores, en el Apsu o mundo subterráneo, principalmente en la ciudad de Salim, que significa corazón de la eternidad y que es reconocido bíblicamente como la ciudad de la tribu de Dan o ciudad del rey Salomón. Din-Mege, la reina de los Ama-Argi, es el cimiento oscuro, hija de Namu, hermana de Sa'am, que es conocido también como Enki y Se'ed. Parece ser la conocida a través de las tablillas sumerias como Lilti o la Acadia, Lilitu, encontrada en la tradición hebrea bajo el nombre de Lilith. Bajo el nombre que fuese, siempre fue considerada una demonio del inframundo, sin duda debido al temor que ella engendraba a su origen y más allá de las percepciones humanas a sus terribles poderes. Sa'am, también conocido como Enki, Pat, Osiris, Samael, la serpiente, y Nudimud, el clonador, una creación anfibia clonada sin género concreto o hermafrodita por An, o también conocido como Anu, con genes de sí mismo y de Mamuti o Mamu. Más tarde se le dio el sexo masculino por su madre amante Mamu. A través de ella es en parte Abgal y Kadishtu. Su misión original en la Tierra fue restaurar el planeta al haber sido dañado por múltiples acciones militares y manipulaciones genéticas realizadas por los Kingu, quienes crearon los dinosaurios. Con el transcurrir de los tiempos y en épocas recientes, los Ama-Argi fueron designados por su reina para la supervisión de los esclavos humanos que trabajan sobre la tierra en los dominios agrícolas de los Anuna o Anunnakis, es decir, para que vigilasen los jardines o edenes de los Anunnaki, hasta que ellos manipularon genéticamente a la raza ancestral y de ese acto surge el relato que narra sobre Adán y Eva y el pecado original. El conocido Engur, el Osirión de Ábidos, el Abju en Ábidos, la ciudad sagrada de Osiris, Sa'am, es decir, del gobierno de Orión, era una zona de la antigüedad lo suficientemente importante como para que cada egipcio hiciera un peregrinaje allí por lo menos una vez en su vida, igual que la Meca. La palabra sumeria Apsu es muy similar al jeroglífico egipcio Abju. Según las tablillas sumerias, el santuario principal de Enki estaba situado en Eridu, en Mesopotamia. Este templo acuático que simboliza las aguas primordiales se llamaba Eapsu, la casa de Apsu. Según la mitología, cuando él no estaba en el propio Apsu o mundo subterráneo, Enki podía vivir en algunos tipos de templo en la superficie terrestre con su esposa, donde eran acompañados por los Abgal o seres anfibios que más adelante se convirtieron en sacerdotes o senadores. El término Apsu llegó a servir para designar partes de ciertos santuarios asociados con extensiones de masas de agua naturales o artificiales, en forma de estanques o matorrales de rosas y árboles sagrados. En Egipto, el templo acuático de Osiris estaba en Abju, Ábidos, uno de los santuarios exteriores del Apsu o mundo intraterreno subterráneo dedicado a Enki o también conocido como Osiris, tanto mesopotámico como el de otros lugares de la Tierra. Ábidos era una zona sacramental donde todos los soberanos egipcios tenían sus sepulcros. Su divinidad local era Khentamentiu, el primero de los dioses occidentales. Occidente era considerada por los egipcios génesis de sus ancestros y la tierra de Aamentat o Atlántida, la tierra del dios Ta. El primero de estos dioses occidentales en aparecer por Egipto no era otro que Sa'am, Enki, antes de la atribución del nombre Usir, que significa Osiris, y que corresponde con la constelación de Orión, el cual corresponde a su vez con el lugar donde las almas iban tras la muerte del cuerpo físico. El templo de Osiris, o también conocido como Osirión en Egipto, es anterior a la última gran inundación que tuvo lugar hace más de 12.000 años.
Salim es la ciudad de la eternidad situada en el mundo subterráneo o Apsu de Uras, donde moran varias especies extraterrestres y una antigua especie nativa terrestre de reptiles que se desarrolló a partir de la gran destrucción de los dinosaurios hace más de 65 millones de años. Las descripciones de la ciudad de Salim, según Parks, es la siguiente. Tiene una gruesa y resistente cúpula protectora y una alta muralla. La ciudad en sí está estructurada en círculos concéntricos y ligeramente más grande que la ciudad exterior de París. La descripción circular y radial nos recuerda a la descripción de Platón de la Atlántida. Los edificios básicos de la ciudad de Salim están divididos en 3 prototipos principales, y el palacio de la reina Dinmege, la reina del Apsu, está en el centro. El grupo de estrellas conocidas en la lengua emenita como Margibda es la constelación de la Osa Mayor, Ursa Mayor, el Gran Oso, el hogar de los Ginabul. Según Rodrigo Romo, otro escritor e investigador de leyendas y mitos antiguos, la constelación de la Osa Mayor está compuesto principalmente por seres dragones alados, terrestres, dinoides anfibios, reptiles anfibios, dracohumanoides y también es el hogar de las Amasutum. Según Anton Parks, las creadoras, genetistas o dadoras de vida y creación de los reptiles nativos terrestres, los Amaargi y de los humanos actuales y otros antiguos. Los Ginabul son una de las familias reptiles más poderosas del universo. Su lugar de nacimiento estaba en la constelación Draco, la cual se llama Usu, pronunciado correctamente como Uchu. Pero numerosos conflictos que irrumpieron su historia dio como resultado la creación de la separación de la subraza y posterior expansión a través de nuestro sector 9 de la galaxia. Algunos permanecen en Uchu, pero Ushumgal y la mayoría de los Amasutum están en la Osa Mayor, los Kingu en Aquila, los Musgir y Miminu, los grises, en Lira, y algunas Amasutum son encontradas en las Pléyades, en donde fueron también creados los Anuna, que son los Anunnaki, y es la guerra de Orión la que ha atrapado a los Anuna en la Tierra. En la India se dice que la Osa Mayor está bajo el cargo de 7 Rishi, que son sabios. Estos son divinos con poderes creadores. Ellos están directamente conectados con el origen de la humanidad. La Osa Mayor, los 7 Rishi, significa aquellos que están allí y que engendraron o engendran. Los Saptarishi significa 7 sabios. Son los 7 Rishis que se exaltan en muchos lugares de la literatura Veda e hindú, que se describe como la constelación Osa Mayor según las tablillas sumerias. Los samitas védicos nunca enumeran estos rishis por su nombre, aunque los textos védicos posteriores, como los brahmanas y Upanishads, lo hacen. Estos rishis o sabios de la constelación de la Osa Mayor fueron reconocidos como los hijos nacidos de la mente de Brahma, la representación del Ser Supremo como creador, que no es otro que la constelación de Alpha Draconis. Según la epopeya del Mahabharata, compuesta alrededor del 500 a.C., las estrellas de la Osa Mayor fueron los 7 sabios llamados Rishis. Se dice que estos 7 sabios son aquellos que hicieron que el sol se levantara y brillara. Estaban prósperamente casados con las 7 hermanas llamadas Kartika, que son las Pléyades. Primitivamente todos, la Osa Mayor, las Pléyades y Draco, vivieron juntos en el cielo del norte. En la mitología, la Ursa Mayor u Osa Mayor es probablemente la constelación más famosa junto a Orión. Varias culturas vieron un gran oso en el cielo. Los antiguos griegos tenían algunas historias para explicar cómo el animal terminó en la constelación en la que está situada. Verán, la diosa Hera descubrió que el dios Zeus estaba teniendo una aventura con Calixto y la convirtió en un oso u Osa Mayor. Zeus la puso en el cielo junto a su hijo, Arcas, quien se convirtió en el osito, o sea, la Osa Menor. Esta constelación de Osa Menor surgió de la constelación Draco y se encarga directamente de la administración y creación de esta zona del universo donde está situado nuestro sistema solar, por lo que son los creadores legales de las especies y bibliotecas vivientes de las zonas.
por lo que son los sembradores de vida y creadores de las humanidades y de los reptiles nativos de la Tierra. Hay un monumento ibérico de Pozo Mor en Almería con un extraño banquete de seres realmente muy parecidos a reptiles. El sepulcro del Pozo Moro es un monumento funerario con forma de torre de origen ibérico, datado oficialmente hacia finales del siglo VI a.C., pero muchos lo datan más o menos en la época de la Atlántida. Este fue encontrado en la población albaceteña de Chinchilla de Monte Aragón. Actualmente se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de España en Madrid. El banquete en sí tiene un aspecto monstruoso. A la derecha, uno de ellos porta en la mano un cuchillo afalcatado, al tiempo que toca con otra una cabeza humana que sobresale de un caldero. Este caldero está sobre lo que parece ser fuego. En la parte izquierda del relieve se sitúa entronizado otro de estos seres. Este aparece con doble cabeza y lenguas bíficas, y que evidentemente parece dispuesto a engullir a un humano en el caldero, en cuya mano derecha sostiene. Con la izquierda agarra la pata de un jabalí muerto, tendido boca arriba sobre la mesa. En el centro de la composición, un tercer ser le ofrece al anterior otro cuenco. Pueden apreciar la escalofriante escena. Y en conclusión, es posible que estos hallazgos de Julsrud sean el fiel reflejo de una humanidad antigua que convivió con otros seres totalmente diferentes y simplemente fueron exterminados por terribles cataclismos. Las culturas ancestrales atestiguan muchas historias que raramente coinciden unas con otras y que parecieran que están hablando todas de los mismos seres y dioses. Esto es una prueba contundente de que a la humanidad se le ha contado una gran mentira sobre nuestros orígenes evolutivos, o solo son parte de una inmensa coincidencia. ¿Qué opinas al respecto? Pon lo que piensas en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.